Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 4 de octubre, luego de la apertura de Wall Street. Este es el gráfico de diario, quiero que lo veamos primero antes de ver el gráfico de una hora. Saben que normalmente siempre comienzo mis análisis en esa temporalidad, pero es que me parece bastante importante destacar lo que ha estado ocurriendo en los últimos días que no nos hemos visto, tanto del fin de semana como el día de hoy. La última vez que nos vimos fue el viernes 1 de octubre, luego de que esta vela rompiera con fuerza el Kijun, que es la línea roja, el Tenkan, que es esta línea azul clarita, y la media de 200, que es la azul oscura. Prácticamente también rompió toda la nube desde la parte inferior a la parte superior y me estaba dando un cierre. Fíjense, esta línea verde es una línea del precio con retraso, se llama Chikou. Y el Chikou también me estaba quedando también por encima del Tenkan y del Kijun, que son estas líneas que se encuentran justo en la parte inferior de donde también tuvo el cierre del precio, dándome una entrada operativa al alza. De todas maneras, yo se los había estado comentando que yo no tenía ningún tipo de interés de mirar el precio de Bitcoin al alza, precisamente hasta darle este pequeño margen adicional, ¿sí?, de estos máximos superiores. Yo quería un cierre por encima de este punto y el Chikou por encima. Y no alcanzó, tuvo su rechazo y fíjense, durante el fin de semana hubo bastante volatilidad, pero nunca tuve ese cierre que yo estaba esperando por encima de los 48.800 que me garantizara a mí, al menos de alguna manera, que el proceso correctivo se había terminado. Y podemos ver, la verdad es que habíamos tenido un buen desempeño el día de hoy. Y ahora sí, vámonos al gráfico de una hora, hasta la apertura de Wall Street. La apertura de Wall Street se dio justamente en el transcurso de esta vela, y estas han sido las 2 horas que han estado transcurriendo luego de la apertura. Podemos ver que ha sido bajista la interpretación del precio de Bitcoin luego de esta apertura de Wall Street, y va un poco de la mano descontando las noticias generales de Evergrande que se dieron el día de hoy. Les recuerdo que el mercado de China, no el mercado asiático en general, pero el mercado de China está cerrado hasta el día jueves, por lo que yo especulaba que no íbamos a tener ningún tipo de problema relacionado con Evergrande, al menos hasta ese día, pero me ha tomado por sorpresa en la madrugada de hoy escuchar que se retrasaron con los pagos que tenían pendientes para el día de hoy. Realmente era una suma bastante pequeña, pero esa noticia ha llevado a que muchos medios de comunicación de ese país, aún con la bolsa cerrada, comenzaran a especular que muy probablemente iba a tener un efecto dominó sobre lo que son los precios inmobiliarios en todo el país de China. Y el mercado parece que lo está descontando, porque de resto no hay ninguna noticia fundamental que nos pueda llevar a salir corriendo. Tal vez, solo tal vez, estos aumentos que no han parado nunca en el precio del petróleo, que como yo ya los estoy comentando desde hace días, viene siendo la clave del mercado. Quiero que lo veamos en temporalidades lo suficientemente altos. Realmente estamos en los $81 y pues no encontramos ningún referente de máximos por superar. Esto en el gráfico diario. Y si nos vamos al gráfico semanal, sí, pero me tengo que ir, fíjense, hasta octubre del 2018, cuando fue la última vez que se dieron precios tan altos en el precio del petróleo. Anterior a eso, si mal no estamos claros, fíjense en lo que fue el auge petrolero del 2011, donde en efecto pues, se tuvieron los precios por encima de los $100, precio objetivo que le están dando varios bancos de inversión al precio del petróleo, y de cumplirse, las expectativas inflacionarias que se pueden descontar serían muy altas. Y como yo les he dicho, la inflación es algo muy positivo para el precio de Bitcoin, pero no en el corto plazo, porque en el corto plazo va a llevar a correcciones generales. Fíjense, en el gráfico mensual es en donde podemos ver lo que los principales bancos de inversión están viendo. Estamos a punto de ver el rompimiento de la última resistencia en el precio del petróleo, y ya nos encontramos en el mensual también por encima de la media de 200. Si no fuera solamente a través de este análisis técnico bastante simplista que vemos esta posibilidad alcista en la mesa, también podemos ver claramente la formación de este doble fondo en el gráfico mensual, donde veo esta divergencia que se dibuja en este punto, donde esta parte del esquisito momentum es mucho más pronunciada que la siguiente, pero el mínimo alcanzado fue mucho mayor
en esta oportunidad. Se dan cuenta, este tipo de divergencias son las que normalmente marcan finalizaciones de pautas de movimiento, es decir, esto es una divergencia alcista en un movimiento bajista. Era un movimiento bajista que cuando se encuentra con este tipo de patrones normalmente indican su finalización, y justamente ya se puede comenzar a dar por descartado que el movimiento bajista para el precio del petróleo puede continuar porque está a punto de romper su última resistencia. Ya determinar este punto, entonces podríamos determinar que en efecto esto es un doble fondo y tendríamos una increíblemente abrupta subida del petróleo que podemos proyectar de la siguiente manera, simplemente trazando la distancia desde el mínimo hasta esta ruptura, aproximadamente en esta área, y nos estaría dando un precio objetivo de $135 para el precio del petróleo. Si este es un gráfico mensual, sería aproximadamente para el próximo año. De este patrón cumplirse, podemos considerar de que muy probablemente puede haber una corrección bastante generalizada del mercado, intentando reubicar lo que van a ser las inversiones. Si el petróleo sube de esta manera, muy probablemente los costos de producción de la mayoría de los productos aumenten a su vez con mucha fuerza, y eso pueda llevar a que las diferentes empresas ya no puedan cumplir con sus objetivos de ventas y llevar a correcciones, como les digo, bastante probables para el precio de Bitcoin. Como les digo, en la medida en la que el petróleo suba, nosotros no tenemos bastante claro que el precio de Bitcoin pueda continuar con sus movimientos alcistas. Y esa vendría siendo la principal pista, porque realmente no hay ningún movimiento destacable en el mercado que me lleve a mí a resguardarme de un peligro mayor. Solo la inflación viene siendo ahorita el principal enemigo del Bitcoin. Si nos vamos a ver lo que puede ser el DJI, normalmente pues tiene esa relación inversamente proporcional con Bitcoin, y no, el precio, la cotización del dólar index está bajando, y bueno, Bitcoin había estado subiendo, y justamente en estas últimas 2 horas nos damos cuenta cómo se está cumpliendo perfectamente ese patrón, en donde Bitcoin justamente hace exactamente lo contrario de lo que hace el dólar index, y es justamente esta visita a la media de 200 la que le está causando este pequeño rechazo. Tal vez la pista más evidente y sea la más pequeña sea que fue una visita a la media de 200 para luego tener este movimiento de vuelta. Luego, si regresa hasta la media de 200, muy probablemente continuemos con un ascenso muy fuerte en el precio de Bitcoin, y de perderlo podríamos comenzar a ver esas expectativas que todos preservamos para el precio de Bitcoin de aproximadamente los $100,000, porque de verdad, esperando que se cumpliera un patrón en donde el dólar index comienza a caer con fuerza, muy probablemente sí podamos ver precios máximos cada vez mejores para el precio de Bitcoin. Y entonces, compañeros, si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos traders. Y si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del Ichimoku, que es mi indicador principal para el análisis técnico, de este lado te dejaré un video en donde lo explico con detenimiento. Bueno, nos vemos entonces en unas horas. Hasta luego.